El chico vive atado a la silla, temiendo cualquier toque. Pero la chica humilde vio en él algo que nadie veía. Entre lágrimas y coraje, ella le enseñó a creer. Y juntos descubrieron que el amor también puede sanar. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La mirada a través del muro era el único lujo que Elena se permitía. Tenía 17 años y el peso del mundo sobre sus delgados hombros, de esos que cargan responsabilidades demasiado pronto. Cada día, en el recreo del Instituto Público Profesora Elsa Moreno, se escabullía hasta aquel rincón olvidado del patio, donde un muro antiguo, lleno de grietas, separaba dos universos que jamás deberían tocarse. De un lado, el suelo de cemento pulido y las paredes pintarrajeadas del instituto. Del otro, un jardín que parecía sacado de una película extranjera. Fue en una tarde de marzo, cuando el calor de Madrid castigaba hasta a los más resistentes, que Elena lo vio por primera vez. El chico de la mansión estaba bajo la sombra de un árbol distinto a cualquiera que ella hubiera visto en persona. Más tarde descubriría que era un cerezo japonés, importado especialmente para decorar aquel pedazo privilegiado del barrio de La Moraleja. Elena se ajustó las gafas remendadas con celo en la punta de la nariz y contuvo la respiración. El chico debía de tener más o menos su edad, pero parecía tan distante de la realidad que ella conocía que bien podría ser de otro planeta. Estaba en una silla de ruedas eléctrica, de esas que cuestan más que el piso donde vivía con su madre y sus dos hermanos pequeños. El chico Milagro, como lo llamaba la gente del barrio, hijo de Ricardo Méndez, dueño de Méndez Corp, una de las mayores empresas de tecnología del país. Todo el mundo conocía la historia, o al menos la versión que circulaba en los periódicos y en boca de los cotillas. El heredero que sobrevivió a un accidente terrible, pero perdió la movilidad de las piernas. Un milagro, decían, un milagro millonario. Elena, sin embargo, veía más allá de lo que la gente contaba. Había algo en la mirada perdida de aquel chico, algo que ella reconocía bien. Era la misma mirada que veía en el espejo todas las mañanas, la mirada de quien carga con preguntas sin respuesta. El timbre sonó anunciando el final del recreo, pero Elena permaneció inmóvil, observando. Fue entonces cuando él giró el rostro en su dirección, como si pudiera sentir que estaba siendo observado. Por un instante, por una fracción mínima de segundo, sus miradas se cruzaron a través de las grietas del muro. No hubo un saludo, no hubo una sonrisa, solo un reconocimiento silencioso de que ambos existían en lados opuestos de aquella barrera de hormigón. Elena volvió a clase con el corazón acelerado, sin entender por qué aquel encuentro la había afectado tanto. Quizás porque, por primera vez, había sentido que no era la única perdida en un mundo que no parecía hecho para ella. Llevaba en el bolsillo raído de sus vaqueros el único objeto de valor que poseía, una grabadora antigua, analógica, que había pertenecido a su abuelo materno, José Carlos, un hombre al que apenas había conocido, pero cuya ausencia era una presencia constante en su casa. Había desaparecido misteriosamente hacía 7 años, poco después de empezar a trabajar como contable en la Fundación Nuevo Amanecer, una institución creada por la familia Méndez tras el accidente de su hijo. La grabadora era más que un objeto, era una herencia, un talismán. Elena la llevaba a todas partes, grabando sonidos, conversaciones, pedazos de vida que encontraba por el camino. Era su forma de dar sentido al caos, de preservar memorias en un mundo donde todo parecía tan efímero. Aquella noche, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena en el pequeño piso de 2 habitaciones en la urbanización Jardín de las Flores, en Vallecas, Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen del chico en la silla de ruedas. «Mamá, ¿alguna vez has visto de cerca al hijo de los Méndez?», preguntó mientras cortaba cebollas en la desgastada tabla de madera. Doña Marta, una mujer de 40 y pocos años, con arrugas prematuras y manos encallecidas de lavar ropa para otros, suspiró profundamente. «Esa familia no se mezcla con gente como nosotros, hija. Es otro mundo», Elena insistió. «¿Pero qué le pasó de verdad? Todo el mundo habla de ese accidente, pero nadie sabe muy bien».
La madre dejó de remover la olla de lentejas y miró a su hija con una expresión que mezclaba preocupación y advertencia. «Deja eso en paz. Elena, hay cosas que es mejor no remover». Algo en el tono de voz de su madre despertó aún más la curiosidad de Elena. Era como si hubiera algo no dicho, algún secreto que flotaba en el aire de la cocina junto con el olor a comida. ¿Tiene que ver con el abuelo? Con su desaparición. Doña Marta dejó caer la cuchara de palo en el fregadero con un estruendo. «No vuelvas a tocar ese tema, ¿me has entendido? Nunca más». La reacción exagerada de su madre solo confirmó lo que Elena ya sospechaba. Había una conexión. No sabía cuál ni cómo, pero su instinto rara vez la engañaba. Aquella misma noche, después de que todos se durmieran, Elena se encerró en el baño y sacó la grabadora del bolsillo. Era su ritual particular, casi sagrado, volver a escuchar las grabaciones del día, catalogar mentalmente los sonidos, las conversaciones, las impresiones. A veces encontraba detalles que no había percibido en el momento de la grabación, como si el antiguo aparato captara más que sus propios oídos. Pulsó el botón de reproducción. Entre chasquidos y estática, escuchó los sonidos familiares del instituto, conversaciones de compañeros, el ruido del comedor, profesores explicando asignaturas que ella ya dominaba. Elena siempre había sido una alumna ejemplar, de esas que estudian por su cuenta, porque saben que el conocimiento es la única puerta de salida posible. Fue entonces cuando, entre una pista y otra, captó algo que no recordaba haber grabado. Una conversación. Voces adultas graves hablando en voz baja. Ajustó el volumen y se acercó la grabadora al oído. Si la chica habla, la historia del chico también se viene abajo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz era desconocida, pero el tono era inconfundible. Alguien poderoso, alguien acostumbrado a dar órdenes. El tipo de persona que frecuentaba la mansión de al lado del instituto. Rebobinó la cinta varias veces, intentando captar más información, pero la grabación estaba fragmentada. Solo aquella frase flotaba, clara como el cristal en medio del ruido estático. ¡Qué chica! ¡Qué historia! ¿Y qué tenía que ver eso con el chico de la mansión? Las preguntas se acumulaban en su mente inquieta, pero Elena sabía que no encontraría respuestas allí, en el pequeño baño de su piso. Necesitaría ir más allá. Necesitaría cruzar de alguna forma el muro que separaba su mundo del de él. En los días que siguieron, Elena desarrolló una nueva rutina. Pasó a observar la mansión de los Méndez desde todos los ángulos posibles. Desde el frente, donde una imponente verja de hierro guardaba la entrada principal. Desde la parte trasera, donde el muro del instituto se encontraba con la propiedad. E incluso desde la parada de autobús de la avenida principal, desde donde se podían ver a lo lejos las ventanas del segundo piso. En sus observaciones se dio cuenta de que el chico, que descubrió que se llamaba Rafael, seguía una rutina estricta. Todas las tardes, sobre las 4, lo llevaban al jardín trasero, donde se quedaba bajo el cerezo durante aproximadamente 1 hora, siempre solo, siempre inmóvil, como una estatua en su silla de ruedas motorizada. Elena también notó que los domingos, sobre las 10 de la mañana, un coche negro salía de la mansión llevando a Rafael, presumiblemente a algún tipo de terapia o tratamiento. Y lo más importante, se dio cuenta de que a esa misma hora, la puerta trasera, la que daba al lado del instituto, quedaba bajo la vigilancia de un único guardia de seguridad, que invariablemente se distraía con el móvil tras la salida del coche. Fue en un domingo de esos cuando tomó la decisión. Había pasado toda la semana repasando la misteriosa grabación, obsesionada con la frase que había oído. Si la chica habla, la historia del chico también se viene abajo. La conexión entre aquellas palabras y la desaparición de su abuelo se fortalecía en su mente cada día. Elena se despertó temprano, se puso sus mejores vaqueros, los que tenían menos remiendos, y una camiseta blanca sencilla. Se peinó el pelo rizado, que normalmente llevaba recogido en una coleta desaliñada, e incluso se puso un poco de brillo de labios que su madre le había regalado en su último cumpleaños. «Voy a la biblioteca a estudiar para el examen de química», le mintió a doña Marta, que preparaba el desayuno para los gemelos.
sus hermanos de 9 años. «Vuelve antes de comer, ¿eh?», respondió la madre automáticamente, sin apartar los ojos de la sartén donde freía huevos. Elena sintió una punzada de culpa. Odiaba mentirle a su madre, pero sabía que ella jamás aprobaría su plan. Y era un plan sencillo, en realidad. No le haría daño a nadie. Solo quería ver al chico de cerca. Quizás intercambiar algunas palabras. Entender por qué sentía aquella extraña conexión con alguien que ni siquiera conocía. Se posicionó estratégicamente en una panadería cercana a la mansión. Pidió un café solo que apenas podía pagar y esperó. A las 10 en punto, como estaba previsto, el coche negro salió por las puertas principales. 15 minutos después, el guardia de la puerta trasera ya estaba distraído con algún juego en el móvil. Elena respiró hondo, se ajustó la grabadora en el bolsillo y se acercó casualmente, como quien solo pasa por el lugar. La puerta no estaba cerrada con llave, solo entornada, un descuido que había notado en las semanas de observación. Con un movimiento rápido y discreto, se deslizó dentro de la propiedad. El jardín era aún más impresionante visto desde dentro. Césped perfectamente cortado, flores de especies que Elena solo conocía de las revistas y pequeños caminos de piedra que serpenteaban entre parterres bien cuidados. Siguió instintivamente en dirección al cerezo, escondiéndose detrás de arbustos y estatuas decorativas. Fue entonces cuando lo vio. Rafael estaba allí, solo, como siempre. Pero había algo diferente aquel día. La silla de ruedas estaba colocada frente a un caballete, y en las manos del chico, un pincel danzaba sobre un lienzo de tamaño mediano. Elena no podía ver lo que pintaba, pero podía percibir la intensidad con la que se dedicaba a aquella actividad. Se acercó más, fascinada, olvidándose momentáneamente de los riesgos. Fue cuando pisó una rama seca, que se partió con un crujido. Rafael se giró bruscamente, dejando caer el pincel. Sus ojos de un castaño claro, casi ámbar, se abrieron de miedo. La expresión en su rostro era de puro terror, como si esperara que algo terrible fuera a suceder. «Por favor, no puedo andar. No me hagas daño». Su voz salió temblorosa, ensayada, como si repitiera una frase que había memorizado u oído muchas veces. Elena se quedó helada, sorprendida no por la reacción, sino por el contenido de las palabras. ¿Por qué pensaba que iba a hacerle daño? ¿Qué le había pasado a aquel chico para que su primer instinto fuera el miedo? Yo no voy a hacerte daño», dijo, saliendo lentamente de su escondite improvisado. «Perdona por haber entrado así. Me llamo Elena». Rafael la miró confuso. Claramente, no era la reacción que esperaba. La tensión en sus hombros disminuyó un poco, pero la desconfianza permanecía en su mirada. «¿Qué quieres?» «¿Cómo has entrado?» «Por la puerta de atrás», respondió Elena con sinceridad. No veía motivo para mentir ahora. «Estudio en el instituto de al lado. Te veo a veces por la grieta del muro». Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Rafael. «Eres la chica que se queda mirando». Elena se sonrojó. No esperaba haber sido descubierta en sus observaciones furtivas. «Perdona por eso también», murmuró avergonzada. «Es que tenía curiosidad». Para su sorpresa, una tímida sonrisa apareció en los labios de Rafael. Era probablemente la primera sonrisa genuina que veía en aquel rostro. ¿Curiosidad por qué? ¿Por el chico tullido de la mansión? La amargura en su voz era palpable. Elena negó con la cabeza, sintiéndose mal por lo que debía parecer una morbosa invasión de la privacidad. «No es eso. Es que», vaciló, «¿cómo explicar algo que ni ella misma entendía del todo? ¿Y pareces tan perdido?», completó Rafael. Elena lo miró sorprendida. Era exactamente la palabra que había usado mentalmente para describirlo días antes. «Sí, perdido. Como yo». Un silencio se instaló entre ellos. No un silencio incómodo, sino un silencio de reconocimiento mutuo. Como si, por un instante, aquel muro invisible que separaba sus mundos hubiera desaparecido. «Pintas bien», dijo Elena finalmente, señalando el lienzo en el caballete. Rafael se encogió de hombros, un gesto que parecía intentar restar importancia a su talento. «Es solo un pasatiempo. No tengo mucho más que hacer atrapado en esta silla».
Elena se acercó más, ahora con más confianza, y miró la pintura. Era un paisaje urbano visto desde arriba, con pequeños puntos que representaban personas, coches, la vida latiendo allá abajo. Pero en el centro del lienzo, una figura solitaria destacaba, un chico en una silla de ruedas, observándolo todo desde lejos, separado del mundo por una barrera invisible. «Es como te sientes», dijo. No era una pregunta. Rafael la miró sorprendido por su percepción. «¿Cómo lo sabes?» Elena sonrió tristemente. «Porque es como me siento yo también, solo que por motivos diferentes». Una vez más el silencio se hizo presente, cargado de un entendimiento que no necesitaba palabras. Fue Rafael quien lo rompió esta vez. «Tienes que irte. Si te encuentran aquí, ¿qué pasaría?», preguntó Elena súbitamente preocupada. «No lo sé a ciencia cierta», respondió Rafael con una honestidad que los sorprendió a ambos. «Pero mi padre no le gustan las sorpresas, especialmente después del accidente». Elena sintió que era el momento de arriesgarse. Sacó la grabadora del bolsillo y se la mostró a Rafael. «Esta grabadora era de mi abuelo. Trabajaba para la Fundación Nuevo Amanecer antes de desaparecer». El rostro de Rafael palideció al oír el nombre de la fundación. «José Carlos», murmuró. «El contable». Fue el turno de Elena de palidecer. «¿Lo conocías?» Rafael negó con la cabeza. «No en persona. Pero oí a mi padre hablar de él algunas veces, siempre en conversaciones a puerta cerrada, cuando creía que yo no estaba escuchando». El corazón de Elena se aceleró. Era la primera pista concreta que tenía sobre su abuelo en años. ¿Qué decía? Rafael parecía incómodo. «No recuerdo bien. Eran conversaciones con ejecutivos de la fundación. Algo sobre resolver el problema y garantizar el silencio». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo. Resolver el problema. Así era como la gente poderosa se refería a personas como ella, como su familia, como problemas a ser eliminados, no como seres humanos con derechos y dignidad. En ese momento oyeron un ruido. Pasos acercándose por el camino de piedra. «Vete», susurró Rafael urgentemente. «Detrás de esos arbustos hay un pasadizo que lleva al muro del instituto. Rápido». Elena no se lo pensó dos veces. Guardó la grabadora en el bolsillo y corrió en la dirección indicada. Pero antes de desaparecer se giró una última vez. «¿Puedo volver?» Rafael dudó solo un segundo antes de asentir. «El jueves, a la misma hora. Tienen reunión de la fundación». Elena sonrió y se esfumó entre la vegetación, segundos antes de que una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme de enfermera, apareciera llevando una bandeja con medicamentos. «Es la hora de sus medicinas, Rafael». El chico asintió obedientemente, volviendo a asumir la expresión vacía que solía llevar. Pero por dentro algo había cambiado. La chica del otro lado del muro había plantado una semilla de duda, de curiosidad, de vida, y apenas podía esperar para volver a verla. Mientras tanto, Elena corría de vuelta a casa con el corazón a 1000 por hora y la mente en ebullición. Había una conexión. La desaparición de su abuelo, el accidente de Rafael, la Fundación Nuevo Amanecer, la misteriosa grabación. Todo estaba entrelazado de alguna forma que aún no comprendía del todo. Pero una cosa sabía con certeza: no pararía hasta descubrir la verdad. Aunque eso significara desafiar poderes mucho más allá de su comprensión. Aunque eso significara cruzar aquel muro una y otra vez. Porque por primera vez en mucho tiempo, Elena había encontrado algo que la hacía sentir viva. Algo que daba propósito a su existencia. Y en aquel momento, mientras corría por las calles del barrio con el sol del domingo brillando sobre su cabeza, sintió que quizás, solo quizás, ya no estaba tan perdida. Los días que siguieron al encuentro con Rafael fueron los más largos de la vida de Elena. Las clases parecían arrastrarse interminablemente, las horas se estiraban como gomas a punto de romperse. Su mente vagaba constantemente al otro lado del muro, hacia el chico de ojos ámbar y sonrisa tímida que, como ella, cargaba con preguntas sin respuesta. El jueves, Elena apenas pudo concentrarse en las clases. La profesora de literatura incluso le llamó la atención cuando la pilló mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos, en lugar de analizar el poema de Federico García Lorca que estaban discutiendo.
Elena Rivero. Si la generación del 27 no es lo suficientemente interesante para usted, quizás quiera compartir con la clase qué es lo que tanto acapara su atención ahí fuera, provocó la profesora Denise, arrancando risitas de sus compañeros. Lo siento, profesora, murmuró Elena, sintiendo cómo se le calentaba la cara. No podía decir que pensaba en mansiones, grabadoras antiguas y secretos enterrados hacía 7 años. No volverá a pasar. Cuando sonó el último timbre, Elena prácticamente voló fuera del aula. En lugar de dirigirse a la parada del autobús como de costumbre, rodeó la manzana y se posicionó estratégicamente en una pequeña cafetería frente a la mansión de los Méndez. Pidió un vaso de agua, lo único que podía consumir sin gastar el dinero del billete de vuelta, y esperó. A las 4 en punto, varios coches de lujo comenzaron a entrar en la propiedad. Ejecutivos de traje, mujeres elegantes, todos con esa postura que solo el dinero y el poder confieren. La reunión de la Fundación Nuevo Amanecer, exactamente como Rafael había dicho. Elena esperó otros 30 minutos, hasta estar segura de que todos estaban ya dentro de la mansión, antes de hacer su movimiento. Bordeando el muro, llegó a la puerta trasera. Estaba entornada como la última vez. El guardia de seguridad, sin embargo, no estaba distraído con el móvil, sino hablando con alguien por la radio, de espaldas a la puerta. Elena vaciló. Era demasiado arriesgado. Quizás debería volver otro día. Fue entonces cuando sintió el móvil vibrar en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. El guardia se irá en 3 minutos. Caja de fusibles. Entra rápido. Su corazón se disparó. ¿Rafael? ¿Cómo habría conseguido su número? No había tiempo para preguntas. Elena se escondió detrás de un árbol y esperó. Exactamente 3 minutos después, como predecía el mensaje, el guardia recibió una llamada por la radio y se marchó apresuradamente hacia la parte trasera de la propiedad. Elena no se lo pensó 2 veces. Se deslizó por la puerta y corrió hacia los arbustos más cercanos. La adrenalina le corría por las venas, una mezcla de miedo y excitación que hacía cada paso, cada respiración, más intensa. Siguió el camino ya, conocido hasta el cerezo, donde Rafael la esperaba, su rostro iluminado por una sonrisa que transformaba por completo sus facciones. «¿Lo conseguiste?», se exclamó más animado de lo que Elena lo había visto jamás. «Tuve que hackear la caja de fusibles para crear una distracción, pero funcionó». Elena lo miró sorprendida. «¿Hackeaste?». «¿Cómo que?». Rafael se encogió de hombros, pero había un brillo de orgullo en sus ojos. «La gente piensa que porque no puedo andar, no puedo hacer nada más. Pero mi mente funciona perfectamente, quizás incluso mejor que antes». Señaló una tableta sujeta al brazo de su silla de ruedas. «Tengo acceso a casi todos los sistemas de la casa a través de esto. Así fue como conseguí tu número también. Perdona la intromisión, pero pensé que sería útil poder avisarte». Elena estaba impresionada. El chico que parecía tan frágil, tan perdido, tenía recursos y habilidades que ni siquiera imaginaba. «Estás lleno de sorpresas. Rafael Méndez», dijo sentándose en la hierba frente a él. «Tú también». «Elena Rivero», respondió él pronunciando su apellido como si lo estuviera saboreando. «Investigué sobre ti, espero que no te importe. Quería asegurarme de que podía confiar». «¿Y puedes?», preguntó Elena repentinamente tensa. Rafael la estudió por un momento, sus ojos penetrantes como si pudieran ver a través de ella. «Creo que sí. No pareces el tipo de persona que va detrás del dinero de mi familia, al menos». Elena sintió una punzada de indignación. «No voy detrás de ningún dinero. Solo quiero saber qué le pasó a mi abuelo. Y yo quiero saber qué me pasó realmente a mí», respondió Rafael, su voz bajando a un susurro. «¿Por qué, Elena? Cuanto más pienso en mi accidente, menos sentido tiene». Elena se inclinó hacia adelante, interesada. «¿A qué te refieres?». Rafael miró a su alrededor, asegurándose de que estaban realmente solos antes de continuar. «La historia oficial es que sufrí un accidente de coche cuando tenía 10 años. El conductor perdió el control en una curva. El coche volcó y me quedé con la médula espinal dañada. Milagrosamente vivo, pero parapléjico». Elena asintió. Era la historia que todos conocían. «Pero no recuerdo el accidente», continuó Rafael.
De hecho, no recuerdo nada de aquel día. Los médicos dicen que es amnesia traumática, que es normal en casos de trauma severo. Pero... ¿Pero? Lo animó Elena cuando él vaciló. Pero a veces tengo flashes, sueños que parecen más bien recuerdos. Y en ellos no estoy en un coche. Estoy en una habitación blanca, con gente con mascarillas alrededor. Y tengo miedo, mucho miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Y lo más extraño, en esos sueños, puedo andar. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Sacó la grabadora del bolsillo y la colocó entre ellos en la hierba. Creo que tienes que escuchar esto. Pulsó el botón de play, y la frase que la había atormentado durante días llenó el silencio entre ellos. Si la chica habla, la historia del chico también se viene abajo. Rafael palideció visiblemente. «¿Esa voz la reconoces?» Él asintió lentamente. «Es mi padre». A Elena se le encogió el estómago. Era exactamente lo que sospechaba, pero oír la confirmación lo hacía todo más real, más aterrador. «¿Cuándo grabaste esto?» Elena frunció el ceño intentando recordar. «No estoy segura. La grabadora a veces se enciende sola en mi bolsillo. Debió de ser la semana pasada, cuando fui a entregar un encargo para mi madre cerca de la fundación. Su madre lavaba y planchaba ropa para varias familias ricas del barrio, incluyendo algunos ejecutivos de la Fundación Nuevo Amanecer. Elena a menudo ayudaba con las entregas, especialmente cuando el dinero escaseaba a final de mes. ¿Crees que hay más grabaciones en esta cinta? Algo que tu abuelo pudiera haber dejado antes de...» Rafael no completó la frase, pero la implicación era clara. Elena nunca había pensado en eso. Siempre había usado la grabadora solo para sus propias grabaciones, rebobinando la cinta cuando llegaba al final. Pero ¿y si había algo más? Algo escondido entre los chasquidos y la estática. «Podemos intentar escuchar la cinta entera», sugirió. «Quizás haya alguna pista». Rafael asintió, una nueva determinación surgiendo en su mirada. «Vamos a mi habitación. Allí tengo equipos que pueden ayudar a filtrar el audio, quizás encontrar cosas que no podemos oír normalmente». Elena lo miró, sorprendida por la sugerencia. «¿Tu habitación? ¿No es peligroso?» «Todos están ocupados con la reunión de la fundación. Además», sonrió señalando de nuevo la tableta en su silla, «puedo monitorizar dónde está cada persona de la casa en tiempo real a través de las cámaras de seguridad». Elena dudó por un momento. Entrar en el jardín ya era arriesgado. Entrar en la mansión era una locura. Pero la oportunidad de descubrir algo sobre su abuelo era demasiado fuerte para resistirse. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Pero a la primera señal de peligro salgo corriendo». «Trato hecho». Rafael dio media vuelta con su silla motorizada. «Sígueme, pero quédate siempre detrás de mí. Hay cámaras por todas partes, pero conozco los puntos ciegos». Elena lo siguió, impresionada por la confianza con la que Rafael se movía por los jardines. Realmente sabía lo que hacía. Llegaron a una puerta lateral, casi oculta entre enredaderas floridas. «Esta entrada lleva directamente al ascensor de servicio», explicó Rafael, pasando una tarjeta magnética por el sensor. La puerta se abrió silenciosamente. «Se instaló después de mi accidente. Muy poca gente tiene acceso». Entraron en un pasillo estrecho, iluminado por luces automáticas que se encendían a medida que avanzaban. Al fondo, un pequeño ascensor, más parecido a los de los hospitales que a los de las residencias, esperaba. «¿Cómo conseguiste esa tarjeta?», preguntó Elena mientras entraban en el ascensor. «Tengo mis métodos», respondió Rafael con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vivir en esta prisión dorada me ha enseñado a ser creativo». El ascensor subió suavemente hasta el segundo piso. Cuando las puertas se abrieron, Elena se encontró en otro pasillo, mucho más amplio y lujoso, con obras de arte en las paredes y una moqueta tan mullida que sus pies se hundían a cada paso. «Mi habitación es la última a la derecha», susurró Rafael. «Vamos rápido». Atravesaron el pasillo casi corriendo, Elena siempre mirando por encima del hombro, esperando ser descubierta en cualquier momento. Pero como Rafael había dicho, todos parecían estar ocupados con la reunión. Cuando finalmente entraron en la habitación y cerraron la puerta,
Elena casi se quedó sin aliento. No era solo una habitación, era un apartamento entero. Una cama king size ocupaba el centro, pero era el resto del espacio lo que realmente impresionaba. Una pared entera de equipos electrónicos, múltiples pantallas, ordenadores de última generación y dispositivos que ni siquiera podía identificar. ¡Guau! Fue todo lo que pudo decir. Rafael observó su reacción con una mezcla de orgullo y vergüenza. Mi padre cree que puede comprarme con tecnología. Como si eso compensara... ¿Compensara qué? Preguntó Elena cuando él no completó la frase. Rafael desvió la mirada. Nada, vamos a lo que importa. Dirigió su silla hasta la estación de trabajo principal y extendió la mano. ¿Puedo ver la grabadora? Elena se la entregó, sintiendo una extraña opresión en el pecho al separarse del objeto que era su conexión más tangible con su abuelo. Rafael la examinó cuidadosamente antes de conectarla a uno de los equipos. Es un modelo antiguo, pero bueno. Se puede extraer el audio digitalmente sin dañar la cinta original. Mientras él trabajaba, Elena observaba la habitación. A pesar de todo el lujo, había algo profundamente solitario en aquel espacio. Ninguna foto de amigos, ningún objeto personal más allá de los equipos. Como una jaula de oro, bonita de ver, pero una prisión al fin y al cabo. «Listo», anunció Rafael después de unos minutos. «He transferido todo el audio al ordenador. Ahora puedo aplicar filtros, eliminar ruidos, aislar voces». Sus manos volaban sobre el teclado con una destreza impresionante. Líneas de código aparecían y desaparecían en las pantallas. «¿Realmente entiendes de esto?», comentó Elena, admirada. «Cuando pasas la mayor parte del tiempo solo, aprendes cosas para mantenerte cuerdo». Había una amargura mal disimulada en su voz. «Zack, escucha esto». Subió el volumen y la voz del padre de Rafael llenó la habitación, mucho más clara que en la grabadora original. «El informe financiero de la fundación tiene que estar impecable. Si la chica habla, la historia del chico también se viene abajo. ¿Estamos entendidos, Sergio?». Una segunda voz respondió grave y profesional. «Perfectamente, señor Méndez. Haremos lo necesario para garantizar la total discreción». Rafael y Elena intercambiaron miradas tensas. Había algo profundamente siniestro en aquella conversación, aparentemente banal. «Voy a avanzar la cinta», dijo Rafael con la voz temblorosa. «A ver si hay algo más». Durante casi una hora, escucharon fragmentos de conversaciones, la mayoría sin importancia aparente. Elena recitando fórmulas de química para un examen, conversaciones de pasillo en el instituto, el ruido del autobús en el trayecto a casa, hasta que... «Espera», dijo Rafael de repente pausando la reproducción. «Vuelve un poco». Ajustó el audio filtrando aún más el ruido de fondo. Y entonces, clara como el día, una voz surgió de entre los chasquidos. «Mensaje 7, José Carlos. Si algo me pasa, la verdad está donde todo empezó. Recuerda las iniciales, PX-02, lo que hicieron con esos niños. Con su hijo, no puede quedar impune». Elena se tapó la boca con las manos, las lágrimas brotando en sus ojos. Es la voz del abuelo. La grabación continuó. «Elena, nieta. Mía, si por casualidad estás escuchando esto algún día, perdóname por no haber sido más valiente, por no haber hablado cuando debía. Hay verdades enterradas que necesitan salir a la luz, pero el precio es demasiado alto. Guarda esta grabadora. Un día te llevará a las respuestas». El mensaje se cortó abruptamente. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su abuelo lo sabía. Sabía que algo podía pasarle. Y le había dejado un mensaje, una pista. «PX-02», murmuró Rafael frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso?». Elena negó con la cabeza igualmente confundida. «No tengo ni idea». Dijo que la verdad está donde todo empezó. ¿Dónde empezó todo para quién? ¿Para él? ¿Para la fundación? «Para mí», susurró Rafael, una revelación surgiendo en su rostro. «PX-02 es el código del Proyecto X. Experimento 02. Ya he visto ese código en los archivos de mi padre». Elena lo miró incrédula. «¿Cómo sabes eso?». «Porque hackeo el sistema de la fundación regularmente», admitió. «Empecé a hacerlo hace un par de años, cuando me di cuenta de que había algo raro en mi historia.
PEX era un proyecto experimental de tratamiento neurológico que la fundación financiaba en secreto. ¿Tratamiento para qué? Rafael vaciló como si estuviera reuniendo valor. Para potenciar las capacidades cerebrales en niños, aumentar la inteligencia, la memoria, las capacidades cognitivas avanzadas. Al menos eso decían los documentos a los que pude acceder. Elena sintió un frío en la espalda. ¿Crees que fui uno de los conejillos de Indias? Sí, cada vez más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y creo que no fui el único. En ese momento la tableta en su silla emitió una alerta silenciosa. Rafael la comprobó rápidamente, su rostro palideciendo. La reunión ha terminado. Vienen hacia aquí. Elena sintió que el pánico crecía en su pecho. ¿Qué hacemos? Rafael tecleó rápidamente en su ordenador, guardando todo lo que habían descubierto en un pendrive, que le entregó a ella. Tienes que salir de aquí. Ahora. ¿Pero y tú? Estaré bien, aseguró, aunque no parecía muy convencido. No es la primera vez que le miento a mi padre. Elena dudó, pero sabía que no tenía elección. Si la pillaban allí, no solo estaría en peligro, sino que también pondría a Rafael en una situación imposible. ¿Cómo salgo de aquí? Rafael señaló una puerta casi imperceptible en la esquina de la habitación. Pasaje de servicio. Da una escalera que lleva a la parte trasera de la propiedad. Corre y no mires atrás. Elena cogió el pendrive y su grabadora guardándolos con cuidado. Estaba a punto de salir cuando Rafael la llamó. Elena. Ella se giró. El chico que parecía tan frágil, tan perdido cuando lo vio por primera vez, ahora la miraba con una determinación que transformaba por completo su rostro. «Vas a volver, ¿verdad?» Había un toque de súplica en su voz. Elena sonrió a pesar del miedo. «Volveré, lo prometo». Y entonces salió corriendo, bajando las escaleras de servicio lo más silenciosamente que pudo, el corazón martilleando contra su pecho. Cuando finalmente alcanzó el jardín y luego la puerta trasera, el sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Madrid con tonos de naranja y rojo que parecían un presagio. Mientras corría hacia la parada del autobús, Elena no podía dejar de pensar en la grabación. Su abuelo había dejado un mensaje, una pista, y ahora ella y Rafael tenían un código, PX02. La verdad estaba empezando a emerger y era más oscura de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Niños usados como conejillos de Indias, accidentes fingidos, desapariciones. Una red de mentiras que involucraba a gente poderosa, gente capaz de hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Elena subió al autobús con la sensación de que acababa de cruzar un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de descubrir qué le había pasado a su abuelo. Se trataba de justicia, de dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Mientras el autobús avanzaba por las calles congestionadas de la ciudad, una nueva determinación crecía dentro de ella. No importaba lo poderosos que fueran sus adversarios, no importaba lo peligroso que fuera el camino. Elena encontraría la verdad, por su abuelo, por Rafael, y por todos los demás niños que podrían haber sido víctimas del misterioso Proyecto X. Al llegar a casa, Elena encontró a su madre en la cocina, preparando la cena con los pocos ingredientes que habían sobrado de la semana. Doña Marta levantó la vista de la olla, y Elena notó inmediatamente que algo iba mal. Los ojos de su madre estaban rojos, como si hubiera llorado. «¿Mamá? ¿Qué ha pasado?» Doña Marta intentó sonreír, pero el resultado fue una expresión tensa que no engañaría a nadie. «Nada, hija, solo cansancio». Elena no se lo creyó ni por un segundo, pero sabía que no adelantaría nada insistiendo. Su madre era demasiado fuerte, demasiado orgullosa para admitir cuando algo la preocupaba, así que simplemente asintió y fue a ayudar a poner la mesa para los gemelos que jugaban en la minúscula sala. Durante la cena, sin embargo, Elena notó que su madre apenas tocaba la comida, removiendo las lentejas sin llegar a comer, y ocasionalmente, doña Marta lanzaba miradas preocupadas a su hija, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Fue solo después de que los niños se fueran a la cama que Elena se enfrentó de nuevo a su madre. «¿Alguien te está molestando, mamá? ¿Algún problema con las entregas?» Doña Marta suspiró profundamente.
pareciendo de repente mucho más vieja de sus 40 y pocos años. «Elena, ¿has estado yendo a la biblioteca a estudiar todos los días?». La pregunta pilló a Elena por sorpresa. Sintió una punzada de culpa por haber mentido, pero mantuvo la compostura. «Sí, ¿por qué?». «Porque hoy he recibido una llamada. De un hombre de la Fundación Nuevo Amanecer». La voz de doña Marta tembló ligeramente. «Dijo que estaba preocupado por ti, que te había visto merodeando por su propiedad. Quería saber qué estabas buscando». A Elena se le heló la sangre. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que debía de estar equivocado, que mi hija pasa las tardes estudiando». Doña Marta cogió las manos de Elena con fuerza. «Por favor, dime que no mentí, Elena. Dime que no te estás metiendo con esa gente». Elena sintió el peso de la grabadora en su bolsillo, el pendrive que Rafael le había dado escondido en su calcetín. ¿Cómo podría mentir mirando a los ojos a su madre? Pero ¿cómo podría contarle la verdad y arriesgarse a involucrarla en algo que podría ser peligroso? «Mamá», empezó insegura, «es por tu abuelo, ¿verdad?». La interrumpió doña Marta, las lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro cansado. «Todavía no has renunciado a buscar respuestas». Elena asintió lentamente. «Siempre me dijiste que simplemente se fue, que nos abandonó, pero nunca lo creí. El abuelo jamás haría eso. Y ahora tengo pruebas de que le pasó algo relacionado con la fundación». Doña Marta se cubrió el rostro con las manos sollozando suavemente. «Sabía que este día llegaría. Sabía que no te ibas a rendir. ¿Tú sabes algo, verdad?», preguntó Elena con delicadeza, cogiendo las manos de su madre. «Por favor, mamá, necesito saber la verdad». Doña Marta se secó las lágrimas con el dorso de sus manos encallecidas y miró profundamente a los ojos de su hija. «Tu abuelo era un hombre bueno, Elena, honesto hasta la médula. Cuando empezó a trabajar para la fundación, estaba tan feliz. El sueldo era bueno. Por fin podría ayudarnos después de que muriera tu abuela». Elena asintió. «Eso ya lo sabía, pero después de unos meses empezó a cambiar. Estaba inquieto, preocupado. Llegaba a casa y se encerraba en su habitación tomando notas, escuchando grabaciones». Doña Marta hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquellos días. «Un día vino a verme. Dijo que había descubierto algo terrible en la fundación, algo que involucraba a niños. Dijo que iba a denunciarlo, que iba a llevarlo todo a la policía». Elena sintió un frío en la espalda. «¿Y entonces?». «A la mañana siguiente desapareció. La policía dijo que se había fugado con dinero de la fundación, que era un ladrón». La voz de doña Marta se llenó de amargura. «Yo sabía que era mentira. Tu abuelo jamás robaría un céntimo a nadie. Pero ¿quién me iba a creer a mí contra la palabra del poderoso Ricardo Méndez? ¿Por qué nunca me contaste esto antes?», preguntó Elena dolida. «Para protegerte». Doña Marta apretó las manos de su hija con fuerza. «Me amenazaron, Elena. Dijeron que si difundía mentiras me pasaría lo mismo a mí, o peor, a ti y a tus hermanos. Tenía 3 niños pequeños que criar sola. ¿Qué podía hacer?». Elena sintió una mezcla de compasión y rabia. Compasión por su madre, que había llevado esa carga sola durante tantos años. Rabia por los hombres que habían destruido a su familia y seguían impunes. «Ahora entiendo por qué no querías que me acercara a ellos», dijo Elena en voz baja. «Pero mamá, no puedo simplemente olvidarlo. No ahora que sé que el abuelo estaba intentando hacer lo correcto». Doña Marta negó con la cabeza, la desesperación evidente en sus ojos. «Elena, esa gente es peligrosa. Tienen dinero, poder, contactos. Si descubren lo que estás haciendo». «Ya lo han descubierto», la interrumpió Elena con delicadeza. «La llamada que has recibido hoy lo demuestra. Me están vigilando». Un pesado silencio cayó entre ellas. Doña Marta parecía envejecer a cada segundo, el peso de 7 años de miedo y secretos saliendo finalmente a la luz. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Elena dudó. No quería mentirle a su madre, no otra vez, pero tampoco quería involucrarla más de lo que ya estaba. «No lo sé todavía», respondió honestamente. «Pero necesito continuar, mamá, por el abuelo». Y pensó en 1900, Rafael en sus ojos asustados, en su desesperada petición de que volviera, y por otras personas que pueden estar en peligro.
Doña Marta cerró los ojos por un largo momento. Cuando los reabrió, había una resolución allí que Elena rara vez veía. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, ¿sabes?», dijo con una sonrisa triste. «Tienes su misma terquedad, su misma determinación». Elena le devolvió la sonrisa, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «Solo prométeme una cosa», continuó doña Marta, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. «Prométeme que tendrás cuidado, que no te arriesgarás innecesariamente, y que si las cosas se ponen muy peligrosas, pararás y me lo contarás todo». «Lo prometo», respondió Elena, abrazando a su madre con fuerza. Aquella noche, tumbada en su cama en la habitación que compartía con los gemelos, Elena no pudo dormir. Su cerebro trabajaba a 1000 por hora, intentando conectar todas las piezas del rompecabezas. El abuelo había descubierto algo sobre el Proyecto X, algo relacionado con niños, posiblemente conejillos de Indias como Rafael, y era tan grave que fue silenciado antes de poder denunciarlo. Ahora, ella y Rafael tenían un código, PX02, y una misión, descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Elena sacó el pendrive de su escondite en el calcetín y lo contempló en la oscuridad de la habitación. Necesitaba un ordenador para acceder a los archivos. El del instituto estaba fuera de discusión, demasiado expuesto, demasiado arriesgado. No tenía dinero para un cibercafé. Fue entonces cuando se acordó de Leo, un compañero de clase que trabajaba a tiempo parcial como asistente de TI en la fundación. Leo era callado, reservado, pero siempre amable. Y lo más importante, tenía acceso a ordenadores y potencialmente a información que podría ser útil. Mañana, decidió Elena, cerrando los ojos finalmente. Mañana hablaría con Leo. Era arriesgado confiar en alguien más, pero no tenía elección. La verdad estaba cada vez más cerca, y no podía retroceder ahora, no cuando su abuelo había dado su vida para revelarla. La mañana siguiente trajo consigo un cielo cargado de nubes grises que prometían una tormenta. Elena no podía evitar pensar que era un presagio, como si el propio universo estuviera anunciando que algo estaba a punto de cambiar. Mientras caminaba por los pasillos abarrotados del instituto, su mirada escrutaba la multitud en busca de Leo. El chico no era difícil de localizar. Alto y delgado, con gafas de montura gruesa y una eterna sudadera negra, Leo siempre se sentaba al fondo de la clase, absorto en su propio mundo de códigos y algoritmos. Era el tipo de persona que pasaba desapercibida la mayor parte del tiempo, exactamente lo que Elena necesitaba ahora. «Hola, Leo», lo abordó Elena durante el recreo, cuando el chico se aislaba en un rincón del patio con su viejo portátil. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Leo levantó los ojos de la pantalla, sorprendido. Elena Rivero no era el tipo de persona que normalmente le daba conversación. «Claro», respondió cerrando el portátil. «¿Algún problema con el trabajo de biología?» Elena negó con la cabeza, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba. Bajó la voz. «En realidad necesito ayuda con algo diferente, algo relacionado con la fundación donde trabajas». El rostro de Leo cambió al instante. La expresión relajada dio paso a una máscara de cautela. «No sé de qué hablas», dijo empezando a guardar el portátil en la mochila. Elena le sujetó el brazo con delicadeza. «Por favor, Leo, es importante. Tiene que ver con mi abuelo y con otras personas que pueden estar en peligro». Algo en los ojos de Elena debió de convencer al chico, porque tras un largo momento de vacilación, suspiró profundamente. «Aquí no», murmuró. «Búscame en la biblioteca después de clase. En la sección de libros antiguos, nadie va por allí». Elena asintió sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Leo sabía algo, eso estaba claro. ¿Pero qué exactamente? Las clases del día se arrastraron como nunca. Elena apenas podía concentrarse en los ejercicios de matemáticas o en el análisis de texto de lengua. Su mente estaba a kilómetros de allí, perdida entre códigos misteriosos, grabaciones antiguas y el rostro asustado de Rafael pidiéndole que volviera. Cuando el último timbre sonó finalmente, Elena fue directa a la biblioteca. Como Leo había dicho, la sección de libros antiguos estaba completamente vacía.
con filas y más filas de enciclopedias polvorientas que nadie consultaba ya en la era de Internet. Leo ya estaba allí, sentado en una mesa escondida entre dos altas estanterías, su portátil abierto frente a él. «Tienes 5 minutos», dijo en cuanto Elena se acercó. «Después de eso, fingiré que esta conversación nunca ha tenido lugar». Elena asintió, sentándose frente a él. No había tiempo para rodeos. Mi abuelo, José Carlos Rivero, trabajaba como contable en la Fundación Nuevo Amanecer antes de desaparecer hace 7 años. El rostro de Leo permaneció impasible, pero algo en sus ojos cambió. Dejó un código PX902. Sé que está relacionado con algún tipo de proyecto experimental con niños. Y sé que Rafael Méndez, el hijo del fundador, pudo haber sido uno de los conejillos de Indias. Leo se quedó completamente inmóvil durante unos segundos, como si estuviera procesando la información. Luego, sin decir una palabra, giró el portátil para que la pantalla quedara frente a Elena. «¿Cómo has conseguido esto?», preguntó en voz baja. En la pantalla, un programa de análisis de audio mostraba la forma de onda de la grabación que Elena había descubierto en la grabadora de su abuelo. «¿Tú me has espiado?», preguntó Elena indignada. Leo negó con la cabeza. «No exactamente. Tengo un escáner que detecta transferencias de datos no autorizadas en la red de la mansión. Ayer por la noche, captó una exportación de audio de los servidores personales de Rafael». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Trabajas para la seguridad de la fundación?». «No», respondió Leo con un extraño brillo en la mirada. «Trabajo para mí mismo». Antes de que Elena pudiera procesar lo que aquello significaba, Leo continuó. «Tu abuelo no fue el único en desaparecer, ¿sabías? En los últimos 10 años, al menos 7 empleados de la fundación se han esfumado sin dejar rastro. Todos tenían acceso a información sobre el Proyecto X». Elena tragó saliva, sintiendo la garganta repentinamente seca. «¿Qué es exactamente ese proyecto?». Leo miró a su alrededor una vez más. Luego bajó aún más la voz, inclinándose sobre la mesa. «Oficialmente un programa de investigación neurológica para ayudar a niños con discapacidades cognitivas. En realidad, un experimento para aumentar artificialmente las capacidades cerebrales». «¿Cómo? ¿Superinteligencia?», preguntó Elena incrédula. «Algo así», confirmó Leo, pero los resultados fueron inconsistentes. Algunos niños desarrollaron habilidades impresionantes, otros sufrieron efectos secundarios devastadores, parálisis, ceguera, psicosis». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y Rafael? ¿El hijo del jefe?». Leo soltó una risa amarga. «Él es el experimento más exitoso y el más trágico». «¿Qué quieres decir?». «Rafael no tuvo un accidente de coche, Elena. Esa fue una historia inventada para encubrir lo que realmente sucedió. Era un niño normal hasta los 10 años, cuando su padre lo incluyó en el programa sin el conocimiento de su madre. El tratamiento funcionó. Su cociente intelectual se disparó. Su capacidad de procesamiento mental se volvió casi sobrehumana. Pero hubo efectos secundarios. «La parálisis», murmuró Elena, las piezas empezando a encajar. «Exactamente. La médula espinal resultó dañada. Y lo peor, empezó a tener flashes de memoria de lo que le habían hecho. Memorias que su padre hizo todo lo posible por suprimir». Elena pensó en los sueños que Rafael había mencionado, en los recuerdos fragmentados que no tenían sentido con la historia oficial. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó finalmente. La mirada de Leo se endureció, «Porque mi hermano pequeño también fue un conejillo de Indias, Daniel». El nombre golpeó a Elena como un puñetazo. Daniel, el becario mencionado en la premisa de la historia que había recibido. «Él, está bien». Leo desvió la mirada y Elena vio dolor allí, un dolor antiguo y profundo. «Daniel no resistió el tratamiento. Tuvo un colapso neurológico total. Dijeron que fue una reacción alérgica a un medicamento, pero yo sabía que era mentira. Conseguí un trabajo en la fundación para descubrir la verdad». «¿Y la descubriste?». «Parcialmente. Sé que el proyecto fue dirigido por el doctor Javier Alonso, un neurocientífico brillante con pocos escrúpulos. Sé que usaron al menos a 20 niños como conejillos de Indias,
muchos de ellos de familias pobres que creían estar dando a sus hijos acceso a tratamientos de vanguardia para problemas de aprendizaje. Elena sintió náuseas. La magnitud de la crueldad era casi imposible de comprender. ¿Y por qué me estás contando todo esto?, preguntó finalmente. Leo la miró con intensidad, porque llevo 3 años intentando reunir pruebas suficientes para derribar la fundación. Sin éxito. Son demasiado poderosos, demasiado cuidadosos. Pero tú tienes algo que yo no tengo. ¿El qué? Acceso a Rafael. Y él tiene acceso a todo. Los servidores de su padre, los archivos de la fundación, los historiales médicos. Si consigues convencerlo de que nos ayude de verdad, quizás tengamos una oportunidad. Elena vaciló. Leo le estaba pidiendo que usara a Rafael, que explotara la frágil confianza que el chico había depositado en ella. No se sentía cómoda con eso. Rafael ya me está ayudando, dijo finalmente, pero él también es una víctima. No quiero ponerlo en más peligro. ¿Crees que está a salvo ahora?, preguntó Leo con una risa sin humor. Elena, esa gente haría cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados, incluso sacrificar a su propio hijo si fuera necesario. La única esperanza real de Rafael es que la verdad salga a la luz. Elena sabía que Leo tenía razón, pero aún así, había algo en su forma de hablar, una intensidad casi febril que la incomodaba. Tengo que pensarlo, dijo finalmente levantándose. Y tengo que hablar con Rafael. Leo asintió cerrando el portátil. Hazlo, pero ten cuidado. Después de tu visita de ayer, la seguridad de la mansión ha sido reforzada. Va a ser mucho más difícil entrar. ¿Cómo sabes que estuve allí ayer? Una enigmática sonrisa apareció en los labios del chico. Tengo mis métodos. Al igual que tu amigo en la silla de ruedas tiene los suyos. Elena estaba a punto de irse cuando Leo la llamó una última vez. Elena. Ella se giró. Si decides seguir adelante con esto, vas a necesitar esto. Le tendió un pequeño dispositivo, no más grande que un llavero. Es un pendrive especial. Puede saltarse casi cualquier sistema de seguridad. Y tiene un programa que puede extraer datos encriptados. Elena dudó un momento antes de aceptar el dispositivo, guardándolo con cuidado en el bolsillo. ¿Por qué me estás ayudando, Leo? De verdad. Los ojos del chico se llenaron de una profunda tristeza, porque alguien tiene que hacer justicia por Daniel y por todos los demás niños, aunque sea demasiado tarde para salvarlos. Elena asintió solemnemente. Aquella ya no era solo su lucha, o la de Rafael, era la lucha de Leo también, y quién sabe, de cuántas otras familias que ni siquiera sabían lo que les había pasado a sus hijos. Al salir de la biblioteca, el cielo finalmente cumplió su promesa. La lluvia cayó con fuerza, empapando a Elena en segundos mientras corría hacia la parada del autobús, pero apenas sentía el agua helada. Su mente estaba demasiado llena de información, de posibilidades, de planes y temores. Necesitaba hablar con Rafael. Necesitaban decidir el próximo paso juntos. Pero, ¿cómo entrar en la mansión ahora que la seguridad estaba reforzada? La respuesta llegó en forma de un mensaje en su móvil, de un número bloqueado. Fiesta benéfica de la Fundación. Sábado, 19. Todos los empleados pueden llevar un acompañante. L. Elena miró el mensaje sorprendida. Leo otra vez. Ofreciendo una entrada por la puerta principal, literalmente. Era arriesgado, absurdamente arriesgado. Pero también era su mejor oportunidad. Necesitaba un plan. Y, más urgentemente, necesitaba un vestido. Rafael miraba la pantalla de su ordenador, analizando los archivos que había extraído la noche anterior. Cuanto más leía, más náuseas sentía. El Proyecto X era aún peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de aumentar las capacidades cognitivas. Se trataba de crear una generación de jóvenes mejorados, controlados por la Fundación. Jóvenes cuyas mentes habían sido alteradas para servir a propósitos específicos. Algunos fueron diseñados para matemáticas avanzadas, otros para análisis estratégico, otros para idiomas. Rafael descubrió que su propia mejora se había centrado en la tecnología de la información y el procesamiento de datos, lo que explicaba su facilidad casi sobrenatural con los ordenadores.
Pero el coste era devastador. De los 20 participantes iniciales del programa, solo 8 sobrevivieron sin daños neurológicos permanentes. 3 murieron. Los otros sufrían de condiciones que iban desde la parálisis, como la suya, hasta la ceguera y el fallo multiorgánico. Y lo peor de todo, su propio padre, Ricardo Méndez, no solo lo había permitido, sino que activamente había fomentado, financiado y protegido el programa de los ojos de la ley. Rafael cerró los archivos, sintiéndose asqueado. Durante años, había creído ser víctima de un terrible accidente. Ahora sabía que era víctima de algo mucho peor. La codicia y la arrogancia de su propio padre, que no lo había visto como un hijo, sino como una inversión, un conejillo de Indias, una propiedad a ser perfeccionada. Su tableta emitió una alerta. La seguridad de la mansión había sido reforzada. Nuevos guardias, más cámaras, sensores de movimiento en el perímetro exterior. Claramente, la visita de Elena había alarmado a su padre. Eso haría mucho más difícil que ella volviera. Y Rafael necesitaba desesperadamente que volviera, no solo para seguir investigando el misterio del Proyecto X, sino porque, por primera vez en años, había sentido una conexión real con otro ser humano. Elena lo miraba como una persona, no como el chico milagro, el heredero en una silla de ruedas, el pobre hijo del empresario de éxito. Fue entonces cuando notó un movimiento en la pantalla que monitorizaba las cámaras de seguridad. Su padre estaba subiendo las escaleras, viniendo hacia su habitación. Rafael rápidamente cerró todos los archivos del Proyecto X y abrió un juego cualquiera, como hacía siempre que necesitaba parecer ocupado con algo inofensivo. 3 golpes en la puerta. Siempre 3, como si fuera algún tipo de código secreto entre padre e hijo. «Adelante», llamó Rafael, forzando un tono casual. Ricardo Méndez entró en la habitación con la confianza de un hombre acostumbrado a tener el control de todo a su alrededor. Alto, pelo canoso, cuidadosamente peinado, traje impecable incluso en casa. Sus ojos, del mismo color ámbar que los de su hijo, tenían un brillo calculador que nunca se apagaba del todo. «¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó con ese tono de preocupación ensayada que Rafael conocía tan bien. «Lo de siempre», respondió el chico, encogiéndose de hombros. «Aburrido», Ricardo asintió, como si comprendiera profundamente el aburrimiento de su hijo, aunque ambos sabían que él jamás podría entenderlo realmente. «Tengo noticias», anunció sentándose en el borde de la cama de Rafael. «El doctor Carvalho dice que estás listo para el nuevo tratamiento experimental. Puede ser la oportunidad que estábamos esperando, hijo». Rafael sintió un frío en la espalda. El doctor Carvalho era el médico que lo había acompañado desde el accidente, un hombre que siempre le había parecido extraño, con sus ojos pequeños y sus manos frías. «¿Qué tipo de tratamiento?» «Una nueva terapia neural», explicó Ricardo, su rostro iluminándose con un entusiasmo casi genuino. «Estimulación directa en los centros motores del cerebro. El doctor dice que hay una posibilidad de recuperar algo de movimiento en las piernas». Rafael estudió el rostro de su padre, intentando determinar si realmente creía lo que decía o si había otro motivo para aquel tratamiento. Después de lo que había descubierto sobre el Proyecto X, ya no podía confiar en nada que viniera de Ricardo Méndez. «¿Y los riesgos?», preguntó manteniendo la voz neutra. Una sombra imperceptible pasó por el rostro de su padre. «Mínimos comparados con los beneficios potenciales». «Mentira». Rafael supo que era mentira solo por la forma en que su padre desvió ligeramente la mirada al responder. «Lo pensaré», dijo finalmente. «¿Cuándo sería?» «Lo ideal sería empezar cuanto antes», respondió Ricardo con un toque de urgencia en su voz. «La semana que viene, quizás». Rafael asintió lentamente. «Déjame leer sobre esa terapia primero, ¿vale? Siempre dices que debo informarme sobre mi propio tratamiento». Ricardo pareció satisfecho con la respuesta. «Claro, hijo. Le pediré al doctor Carvalho que te envíe el material». «Ah, y una cosa más». El empresario vaciló, algo raro para un hombre generalmente tan asertivo. «He sabido que tuviste una visita ayer». A Rafael se le heló la sangre, pero mantuvo la expresión neutra. «¿Visita?» «Una chica. Del otro lado del muro». No tenía sentido negarlo.
Las cámaras seguramente habían captado a Elena. Se tropezó y cayó en el jardín. Mintió con facilidad. Estaba asustada, así que hablamos un poco antes de que se fuera. Estuvo bien hablar con alguien de mi edad para variar. Ricardo estudió a su hijo durante un largo momento, como si evaluara la veracidad de sus palabras. Entiendo tu soledad. Rafael, dijo finalmente con un suspiro que parecía casi genuino. Pero tenemos que ser cautelosos. No todos ahí fuera tienen buenas intenciones. Algunas personas harían cualquier cosa por acercarse a ti por nuestro nombre, por nuestra fortuna. Ni siquiera sabía quién era yo, protestó Rafael, quizás con un poco más de vehemencia de la que pretendía. Una sonrisa triste apareció en los labios de Ricardo. Todos saben quién eres, hijo. Eres el chico milagro. El heredero de los Méndez. Un símbolo de esperanza. La ironía era tan amarga que Rafael casi se rió. Un símbolo de esperanza, construido sobre una mentira. Un conejillo de Indias exitoso, exhibido como un trofeo. De todos modos, continuó Ricardo levantándose, he reforzado la seguridad. Para tu protección. Y Rafael... El chico levantó los ojos encontrando la mirada penetrante de su padre. Si ella o cualquier otra persona intenta entrar aquí de nuevo sin autorización, quiero que me avises inmediatamente. Entendido. No era una petición. Era una orden. Rafael asintió obedientemente, como el hijo perfecto que siempre había fingido ser. En cuanto la puerta se cerró tras su padre, Rafael volvió al ordenador, tecleando furiosamente. Necesitaba descubrir qué era realmente ese nuevo tratamiento experimental. Y más urgentemente, necesitaba encontrar una forma de contactar con Elena, de advertirle del peligro. Accedió al sistema de seguridad de la mansión, buscando cualquier nuevo protocolo implementado tras la visita de Elena. Lo que encontró lo alarmó. Reconocimiento facial en las cámaras exteriores, con una alerta específica programada para identificar a Elena Rivero. Su padre no había perdido el tiempo. Mientras rebuscaba en los archivos de seguridad, notó algo extraño. Alguien más estaba en el sistema, observando los mismos protocolos que él. Al principio, pensó que podría ser el jefe de seguridad, pero el patrón de navegación era diferente, más sofisticado. Un hacker. Y no era un aficionado. Rafael rastreó el acceso, impresionado por las capas de protección que el intruso había establecido. Quienquiera que fuese, conocía bien el sistema de la fundación. Tras varios minutos de intenso trabajo, consiguió una identificación parcial. El acceso provenía de un terminal en el Instituto Público Profesora Elsa Moreno. El Instituto de Elena. ¿Sería ella? No, Elena era inteligente, pero no había demostrado ese tipo de conocimiento técnico avanzado. Alguien más estaba involucrado. Alguien del instituto que también tenía interés en los secretos de la fundación. Mientras reflexionaba sobre ello, su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido, enviado a través de una aplicación de encriptación que Rafael reconoció como de alta seguridad. Fiesta benéfica. Sábado. Elena estará allí. Necesitamos hablar sobre PX02 y sobre el nuevo tratamiento. ¿El L? ¿Quién sería L? Alguien relacionado con Elena, obviamente. Alguien que sabía sobre el Proyecto X y sobre el tratamiento que su padre acababa de mencionar. Alguien con habilidades técnicas avanzadas. Rafael sintió un escalofrío de aprensión, pero también una punzada de esperanza. Ya no estaba solo en esta batalla. Elena había encontrado un aliado, y quizás, solo quizás, ese aliado podría ayudarles a desvelar por completo el misterio del Proyecto X antes de que fuera demasiado tarde. Porque Rafael sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que el nuevo tratamiento no tenía nada que ver con hacerle andar de nuevo. Era algo más siniestro, posiblemente algo relacionado con los recuerdos que empezaban a emerger, con los flashes de lo que realmente había sucedido 7 años atrás. Recuerdos que, si salieran a la luz por completo, podrían destruir no solo la Fundación Nuevo Amanecer, sino todo el imperio que Ricardo Méndez había construido tan cuidadosamente. Un imperio erigido sobre el sufrimiento de niños inocentes. Niños como él, como el hermano de L,
quienquiera que fuese, y como tantos otros cuyos nombres aún necesitaba descubrir. Rafael respiró hondo, tomando su decisión. Estaría listo el sábado. La fiesta benéfica sería la oportunidad perfecta. Con cientos de invitados circulando por la mansión, sería mucho más fácil para Elena pasar desapercibida. Y con la ayuda de este misterioso L, quizás tuvieran una oportunidad real de acceder a los archivos más protegidos de la fundación. ¿Era arriesgado? Sí. ¿Podría salir terriblemente mal? Sin duda. Pero por primera vez en 7 años, Rafael sentía algo más que el aburrimiento y la resignación que habían sido sus únicos compañeros. Sentía esperanza, y era suficiente, por ahora. El sábado llegó más rápido de lo que Elena esperaba, trayendo consigo el peso de la expectativa y del miedo. La tarde caía sobre Madrid cuando se miró por última vez en el espejo roto del baño, casi sin reconocer su propia imagen. El vestido azul marino, prestado por una vecina que trabajaba como costurera, no era nuevo ni lujoso, pero le sentaba perfectamente a su delgada figura. El pelo rizado, normalmente recogido en una coleta desaliñada, estaba suelto, enmarcando su rostro de una manera que la hacía parecer mayor, más seria. «Estás preciosa», dijo doña Marta parada en la puerta del baño, con los ojos brillantes por una mezcla de orgullo y preocupación. Elena forzó una sonrisa, ajustando nerviosamente el sencillo collar que completaba el look. No le había contado a su madre toda la verdad sobre la fiesta, solo que había sido invitada por un compañero del instituto que trabajaba en la Fundación Nuevo Amanecer. Técnicamente, no era una mentira, pero había omitido el verdadero propósito de la noche, el arriesgado plan que ella, Rafael y Leo habían elaborado en las últimas 48 horas a través de mensajes encriptados. «Gracias, mamá», respondió intentando sonar casual. «No volveré muy tarde». Doña Marta se acercó ajustándole un mechón de pelo a su hija. Había algo en sus ojos, una sabiduría silenciosa que hizo que Elena se preguntara si su madre no sospechaba algo. «Ten cuidado, hija», dijo simplemente. «Recuerda tu promesa». Elena tragó saliva asintiendo. La promesa de no arriesgarse innecesariamente, de parar si las cosas se ponían demasiado peligrosas. Una promesa que no estaba segura de poder cumplir. «Estaré bien», aseguró abrazando a su madre con fuerza, como si pudiera absorber un poco de su valor, de su fuerza. «Lo prometo». Cuando llegó el taxi, un lujo que Leo había insistido en pagar, Elena sintió que su corazón se aceleraba. No había vuelta atrás. El plan estaba en marcha. En la mansión de los Méndez, los preparativos para la fiesta benéfica estaban en su fase final. Camareros con trajes impecables circulaban con bandejas de champán. Arreglos de flores exóticas decoraban cada superficie disponible, y una pequeña orquesta afinaba sus instrumentos en el salón principal. Era una demostración de opulencia que le revolvía el estómago a Rafael. Desde lo alto de la escalera principal, en su silla de ruedas, observaba el movimiento con una mezcla de desprecio y ansiedad. Su padre había insistido en que participara en la fiesta. «Es importante mostrar tu progreso, dar esperanza a otros», había dicho, como si Rafael fuera un producto a exhibir, un anuncio andante para la fundación y su supuesto trabajo filantrópico. Vestido con un traje a medida que ocultaba la delgadez de su cuerpo, Rafael parecía el heredero perfecto, el chico milagro que había superado todas las adversidades. Nadie podría sospechar que bajo aquella fachada educada y resignada hervía una revuelta que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. «Está todo listo». La voz vino de detrás de él, casi inaudible. Rafael no necesitó girarse para saber que era Leo, el joven técnico de TI, contratado para garantizar que los sistemas multimedia funcionaran perfectamente durante el evento. Se había convertido en un aliado inesperado pero crucial. «Casi», respondió Rafael en el mismo tono bajo. «¿Elena?» «En camino. Llega en 15 minutos». Rafael asintió imperceptiblemente. «¿Y el resto?» «Preparado. En cuanto reciba la señal, activo el programa. Desactivará la seguridad del servidor principal durante exactamente 7 minutos. Es tiempo suficiente para que los dos accedáis a los archivos centrales del PX-02. Y después,
Hubo una pausa tensa antes de que Leo respondiera. Después, Rafael, todo depende de vosotros, de tu elección. Rafael cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de exponer la verdad. Se trataba de justicia, de dar voz a todos los niños silenciados por el proyecto de su padre. Pero también se trataba de su propia vida, de lo que quedaría de ella cuando el polvo se asentara. Haré lo correcto, dijo finalmente abriendo los ojos. Por Daniel, por todos ellos. Leo no respondió, pero Rafael pudo sentir la intensidad de su gratitud, de su determinación. El técnico se alejó discretamente, volviendo a mezclarse con los empleados que finalizaban los preparativos de la fiesta. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 7 de la tarde. Ejecutivos importantes, políticos, celebridades, todos ansiosos por ser vistos apoyando la noble causa de la Fundación Nuevo Amanecer. Ricardo Méndez los recibía en la entrada, el perfecto anfitrión, con su sonrisa ensayada y sus firmes apretones de manos. Rafael permaneció en lo alto de la escalera unos minutos más, observando el creciente flujo de gente, antes de maniobrar su silla hacia el ascensor que lo llevaría a la planta baja. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de miedo y expectación. Cuando Elena finalmente llegó, a las 19:45, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Mostró la invitación en la entrada, un documento falsificado por Leo a la perfección, y pasó junto a los guardias de seguridad sin levantar sospechas. Dentro, la opulencia del lugar la golpeó como una ola. Jamás había estado en un ambiente así, tan lejano de la realidad que conocía. Las luces, la música, la ropa cara, las joyas brillantes, todo parecía sacado de otro mundo. Un mundo donde la gente como ella nunca sería verdaderamente bienvenida. Siguiendo el plan, se dirigió casualmente al bar, pidiendo un zumo de naranja, mientras sus ojos recorrían el salón en busca de Rafael. Lo encontró casi de inmediato, rodeado por un pequeño grupo de adultos que parecían fascinados con cada palabra que decía. Incluso a distancia, Elena podía ver la falsedad de la sonrisa en su rostro, la tensión en sus hombros. Sus miradas se cruzaron por un breve instante a través del salón. Un reconocimiento silencioso, una promesa muda. Todo saldría según lo planeado. Elena consultó su reloj. 19:55. 5 minutos hasta la señal de Leo. Mientras esperaba, observó a Ricardo Méndez circular por el salón como un rey en sus dominios. Alto, impecablemente vestido, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Ahora entendía de dónde venía la incomodidad que siempre había sentido al ver sus raras fotos en los periódicos. Era la sonrisa de alguien que escondía secretos terribles. A las 20:00 en punto, las luces parpadearon brevemente, tan brevemente que la mayoría de los invitados ni lo notaron, asumiendo que era solo una fluctuación normal de energía. Pero Elena sabía lo que significaba. Era la señal. Lentamente, casualmente, comenzó a moverse hacia el pasillo lateral que llevaba al ala administrativa de la mansión. Rafael, al otro lado del salón, se disculpó educadamente del grupo que lo rodeaba y maniobró su silla en la misma dirección. Se encontraron en el pasillo oscuro, lejos de los ojos curiosos de la fiesta. Por primera vez en días, estaban frente a frente de «Nuevo, has venido», susurró Rafael, y había tanto alivio en su voz que Elena sintió una opresión en el pecho. «Lo prometí, ¿no?», respondió ella, intentando sonreír a pesar del nerviosismo. Por un momento se quedaron allí, mirándose el uno al otro, absorbiendo la presencia del otro. Entonces, Rafael sacudió la cabeza ligeramente, como si despertara de un trance. «Tenemos 7 minutos», dijo, volviendo a asumir una expresión seria. «Sígueme». Guió a Elena por un laberinto de pasillos, hasta una puerta discreta, al final de un pasillo particularmente largo. Pasó su tarjeta magnética por el sensor y la puerta se abrió silenciosamente, revelando un despacho amplio y elegante. El despacho personal de Ricardo Méndez. «El servidor principal está detrás de esa estantería», explicó Rafael, dirigiéndose rápidamente hacia una estantería de libros que ocupaba toda la pared del fondo. «Leo ha desactivado temporalmente las cámaras y la alarma,
pero la puerta aún necesita autenticación biométrica. ¿Cómo vamos a pasar? Rafael sonrió por primera vez sin amargura. La ventaja de ser el hijo del dueño es que tu ADN sirve como llave maestra. Presionó el pulgar contra un pequeño panel oculto entre los libros y la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una sala más pequeña, repleta de equipos de última generación. En el centro, un terminal de ordenador esperaba, la pantalla ya encendida, mostrando una interfaz de inicio de sesión. Aquí es donde se almacena toda la información de la fundación, explicó Rafael mientras tecleaba rápidamente. Incluidos los archivos completos del Proyecto X. Elena observaba fascinada, mientras Rafael navegaba por una serie de carpetas encriptadas con una velocidad impresionante. Sus dedos volaban sobre el teclado, como si la silla de ruedas hubiera canalizado de alguna manera toda su energía hacia sus manos. Aquí, dijo finalmente, abriendo un archivo masivo titulado PX102, Informe Final. Todo lo que necesitamos está en este documento. Elena se inclinó sobre el ordenador, leyendo por encima del hombro de Rafael. El archivo contenía detalles impactantes sobre el proyecto. Listas de niños, descripciones de procedimientos, resultados de pruebas, registros de efectos secundarios. Cada página era más perturbadora que la anterior. Y entonces, una sección titulada Mitigación de riesgos llamó su atención. Empezó a leer en voz alta. Caso R17, José Carlos Rivero. Contable senior, descubrió discrepancias en los registros financieros. Accedió a archivos confidenciales del PX02. Intentó contactar con las autoridades. Procedimiento estándar de contención aplicado el 17-05-2018. Estado resuelto. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Procedimiento estándar de contención. Una forma fría y clínica de decir que su abuelo había sido asesinado. Elena. Empezó Rafael, pero ella lo interrumpió. Sigue buscando, dijo con una voz que no parecía la suya. Necesitamos todo. Cada detalle, cada nombre. Rafael asintió comprendiendo su determinación. Continuó navegando por los archivos, copiándolos al pendrive que Leo había proporcionado. Fue entonces cuando encontraron el archivo sobre Daniel Oliveira, el hermano de Leo, sujeto D09, 7 años. Reacción adversa severa al tratamiento. Parada cardiorrespiratoria durante el procedimiento. Causa oficial registrada. Reacción alérgica a un antibiótico. Y después el archivo sobre el propio Rafael. Sujeto R01, hijo del fundador, 10 años. Respuesta excepcionalmente positiva al tratamiento cognitivo avanzado. Efecto secundario. Daño en la médula espinal, resultando en parálisis de los miembros inferiores. Memoria del procedimiento, suprimida mediante terapia farmacológica. Accidente de coche fingido como tapadera. Estado. Éxito con reservas. Se recomienda observación continua debido a flashbacks recurrentes. Elena sintió náuseas al leer aquello. La frialdad clínica con la que describían el sufrimiento de un niño, de su propio hijo, era casi insoportable. 5 minutos, advirtió Rafael comprobando el reloj. Casi he terminado de copiarlo todo. Elena continuó leyendo, sus ojos fijos en la pantalla mientras las páginas pasaban rápidamente. Un nombre en particular la hizo detenerse. Rafael, mira esto. Dr. Javier Alonso, director del Proyecto X. Crecientes objeciones éticas tras el incidente con el sujeto D09. Amenazó con exponer el programa. Procedimiento de contención aplicado el 10-06-2018. Estado resuelto. Hasta el propio científico jefe fue silenciado, murmuró Rafael, horrorizado. Nadie estaba a salvo. El pendrive emitió un suave pitido, indicando que la transferencia de datos estaba completa. Rafael lo retiró con cuidado y se lo entregó a Elena. «Guarda esto con tu vida», dijo, sus intensos ojos fijos en los de ella. «Es la única prueba concreta que tenemos». Elena guardó el dispositivo en el pequeño bolsillo interior del vestido, junto a su pecho. «¿Y ahora?» «Ahora», respondió Rafael con un brillo determinado en su mirada. «Vamos a la segunda parte del plan». Salieron de la sala del servidor, cerrando cuidadosamente la falsa estantería tras de sí, y volvieron al pasillo.
El reloj marcaba las 20:06. Todavía quedaba un minuto antes de que los sistemas de seguridad volvieran a la normalidad. ¿Recuerdas lo que acordamos?, preguntó Rafael mientras se dirigían de vuelta al salón principal. Elena asintió. La segunda parte del plan era aún más arriesgada que la primera. Implicaba exponer públicamente durante la propia fiesta algunos de los documentos que acababan de obtener. No todos, claro. La mayoría se entregarían directamente a las autoridades a través de canales seguros que Leo había establecido, pero lo suficiente para garantizar que la historia saliera a la luz, que no pudiera ser encubierta. «¿Leo está listo?», preguntó ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Sí. En cuanto demos la señal, tomará el control del sistema multimedia del salón. Tendremos exactamente 90 segundos antes de que la seguridad consiga desconectarlo». Elena respiró hondo, intentando calmar sus nervios. 90 segundos para cambiarlo todo. Cuando volvieron al salón, la fiesta continuaba en pleno apogeo. Ricardo Méndez estaba en el centro del salón, listo para dar su discurso anual, celebrando los increíbles avances de la Fundación Nuevo Amanecer en el área de la salud infantil. La ironía era casi dolorosa. Rafael posicionó su silla estratégicamente cerca del escenario improvisado. Elena se quedó unos metros más atrás, intentando parecer una invitada más que admiraba al poderoso empresario. Mientras tanto, Leo, casi invisible con su uniforme de técnico, comprobaba por última vez los equipos de sonido y vídeo. Ricardo Méndez subió al pequeño escenario, sonriendo ampliamente a la multitud de admiradores. La orquesta dejó de tocar y las conversaciones disminuyeron gradualmente hasta que el silencio se apoderó del salón. «Amigos, colegas, colaboradores», comenzó, su poderosa voz llenando el ambiente. «Es con inmensa gratitud que os recibo aquí esta noche para celebrar otro año de logros de la Fundación Nuevo Amanecer». Elena observó al hombre con una mezcla de repulsión y fascinación. ¿Cómo podía alguien mentir con tanta naturalidad, con tanto encanto? ¿Cómo podía hablar de ayudar a los niños cuando había destruido tantas vidas? «Nuestra misión siempre ha sido clara», continuó Ricardo. «Ofrecer a los niños menos afortunados la oportunidad de un futuro mejor. Y gracias a vuestro generoso apoyo, hemos logrado avances notables en ese camino». Mientras el discurso proseguía, Elena notó que Rafael había posicionado su silla aún más cerca del escenario. Sus miradas se encontraron brevemente a través del salón, y él hizo un pequeño gesto con la cabeza. Era el momento. Elena sacó discretamente el móvil del bolsillo y envió una única palabra al número que Leo le había proporcionado. «Ahora». Segundos después, las luces del salón parpadearon y la gran pantalla detrás de Ricardo, que mostraba el logo de la fundación, cambió de repente. En su lugar aparecieron documentos, los mismos que ella y Rafael acababan de acceder. Informes del Proyecto X, registros de procedimientos de contención, listas de niños utilizados como conejillos de indias. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Ricardo Méndez interrumpió su discurso, girándose para ver qué había captado la atención de todos. Cuando sus ojos se posaron en la pantalla, su rostro palideció visiblemente. «Parece que hay un problema técnico», intentó decir, pero su voz era temblorosa, perdiendo la confianza que había exhibido momentos antes. Fue en ese momento cuando Rafael avanzó con su silla hasta el frente del escenario. Todas las miradas se volvieron hacia él, el hijo, el chico Milagro. «No es un problema técnico, papá», dijo, su voz clara y firme a pesar del temblor en sus manos. «Son la verdad y los registros de tus crímenes». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera congelado en aquel lujoso salón. «Rafael», siseó Ricardo, bajando rápidamente del escenario para acercarse a su hijo. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Lo que debería haberse hecho hace años», respondió Rafael, su voz ganando fuerza. «Contar la verdad sobre el Proyecto X, sobre lo que me hiciste, sobre lo que les hiciste a todos esos otros niños». Los ojos de Ricardo se abrieron de pánico. Miró a su alrededor, notando las expresiones de asombro de los invitados, algunos ya señalando la pantalla,
donde los documentos incriminatorios continuaban mostrándose. «Hijo, no sabes lo que dices», intentó bajando la voz a un susurro amenazador. «Esta nueva medicación está afectando tu mente. Salgamos de aquí, hablemos en privado». Pero Rafael no se movió. «Ya no hay privacidad, papá. Ya no hay secretos. Se acabó, fue». En ese momento, cuando Elena dio un paso adelante, deteniéndose al lado de la silla de Rafael, Ricardo la reconoció al instante, sus ojos entrecerrándose de rabia. «Tú», siseó, la chica del otro lado del muro. «Me llamo Elena Rivero», dijo ella, su voz temblando solo ligeramente. «Mi abuelo era José Carlos Rivero, uno de tus procedimientos de contención». Ricardo palideció aún más. Su mirada saltaba de Elena a Rafael, a la pantalla, a los invitados que comenzaban a murmurar más alto, algunos ya sacando sus móviles para grabar el momento. «Seguridad», gritó finalmente, perdiendo por completo la compostura. «Sacad a esta chica de aquí». Dos hombres corpulentos comenzaron a moverse en dirección a Elena, pero fueron interrumpidos por una voz amplificada por el sistema de sonido. «Yo no haría eso si fuera usted». «Señor Méndez». Leo había tomado el micrófono abandonado en el escenario. A su lado, varias personas con camisetas con el logo de la Policía Nacional entraban en el salón. «Todos los archivos del Proyecto X ya han sido enviados a las autoridades», continuó Leo, su rostro normalmente tranquilo ahora animado por una emoción intensa. «A la prensa, a organizaciones de derechos humanos. Ya no hay forma de encubrirlo». El caos se instaló en el salón. Los invitados corrían hacia las salidas. Los guardias de seguridad se quedaban paralizados sin saber qué hacer. Los periodistas que cubrían el evento sacaban frenéticamente sus equipos, sintiendo la gran historia desarrollándose ante sus ojos. En medio de la confusión, Ricardo Méndez miró a su hijo una última vez, una compleja mezcla de emociones en su mirada, rabia, miedo y quizás, solo quizás, un destello de vergüenza. «No entiendes lo que has hecho», dijo en voz baja. «Todo lo que construí, todo fue por ti». Rafael sostuvo la mirada de su padre sin vacilar. «No, papá. Fue todo por ti». Siempre lo fue. Cuando los agentes finalmente llegaron hasta Ricardo Méndez, no se resistió. Se dejó llevar en silencio, la máscara de poder y control completamente destrozada. Elena, Rafael y Leo observaron mientras el salón se vaciaba gradualmente, dejando atrás solo los vestigios de la fiesta interrumpida. Copas medio vacías, servilletas abandonadas, arreglos florales aún perfectos, testigos silenciosos de una caída monumental. «¿Se ha acabado de verdad?», preguntó Elena, su voz pequeña en el gran salón ahora casi vacío. «El principio del fin», respondió Leo con una sonrisa cansada en sus labios. «Habrá investigaciones, juicios, más revelaciones, pero sí, la verdad ha salido a la luz. Ya no puede ser enterrada». Rafael permanecía en silencio, su mirada fija en la puerta por donde su padre había salido, escoltado por los policías. El chico que siempre había parecido tan frágil, tan perdido, ahora exhibía una fuerza interior que transformaba por completo su rostro. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Elena, tocando suavemente el hombro de Rafael. Él levantó la vista hacia ella y por primera vez desde que se conocieron había algo nuevo en sus ojos, algo que se asemejaba a la paz. «Ahora», dijo en voz baja, «empezamos a sanar, a reconstruir, a vivir de verdad». 3 meses pasaron desde la noche que se conoció en la prensa como el escándalo del Proyecto X. Los titulares inicialmente sensacionalistas dieron paso a reportajes de investigación serios, que revelaban cada vez más detalles del esquema criminal operado por la Fundación Nuevo Amanecer. Ricardo Méndez y otros ejecutivos de la Fundación esperaban juicio, acusados de múltiples delitos que iban desde la experimentación ilegal en seres humanos hasta el homicidio. El imperio que había construido se desmoronaba día a día, mientras más víctimas surgían para contar sus historias. En el pequeño piso de la urbanización Jardín de las Flores, Elena estudiaba intensamente para los exámenes finales del último año de bachillerato. Desde el escándalo, su vida había cambiado de maneras que jamás podría haber imaginado.
La muerte de su abuelo había sido oficialmente reconocida como homicidio, y la familia recibía ahora una indemnización que, aunque no podía traer de vuelta a José Carlos, al menos garantizaba que doña Marta ya no tuviera que trabajar más allá de sus fuerzas. La vieja grabadora reposaba ahora en una pequeña estantería, junto a una foto en blanco y negro del abuelo. Su misión se había cumplido. La verdad que él había intentado revelar finalmente había salido a la luz. El móvil de Elena vibró con un mensaje. «Estamos aquí abajo. ¿Lista para irnos?». Sonrió guardando los libros en la mochila. Bajó las escaleras corriendo, encontrando a Rafael y Leo esperando en la acera, el primero en su silla de ruedas, ahora personalizada con pegatinas de bandas que había descubierto que le gustaban, el segundo apoyado casualmente en el coche adaptado que habían comprado con parte de los fondos recuperados de la fundación. Desde el escándalo, los tres se habían vuelto inseparables. Una amistad forjada en el fuego de la adversidad, unida por una experiencia que pocos podrían comprender. Rafael había pasado por cambios profundos. Libre de la manipulación de su padre, libre de los medicamentos que supuestamente lo protegían de sus recuerdos, estaba reaprendiendo a ser simplemente un adolescente normal. La médula dañada significaba que probablemente nunca volvería a andar, pero había hecho las paces con ello. Algunas batallas no se ganan corriendo, solía decir, citando el mensaje que Elena le había dejado una vez. En cuanto a Leo, había encontrado una especie de paz al ver que se hacía justicia para su hermano Daniel. La rabia que lo había consumido durante años ahora se transformaba gradualmente en propósito. Usaba sus habilidades técnicas para ayudar a identificar a otras víctimas del proyecto, creando una red de apoyo para los supervivientes. «¿A dónde vamos hoy?», preguntó Elena subiendo al coche. «Había pensado en ir al parque», sugirió Rafael mientras Leo lo ayudaba a entrar en el vehículo. «Hay una feria de ciencias allí. Quizás encontremos inspiración para nuestro proyecto». Los tres habían decidido usar parte del dinero recuperado para crear una fundación legítima, una que realmente ayudara a los niños, que promoviera la educación y las oportunidades sin explotación ni abusos. Era una forma de transformar el dolor en algo positivo, de garantizar que el sufrimiento de tantas víctimas no hubiera sido en vano. Mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, Elena miró por la ventanilla, observando a la gente que pasaba, cada una con su propia historia, sus propias luchas. Pensó en cómo todos estamos, de alguna forma, separados por muros invisibles, muros de clase, de prejuicios, de miedo, y cómo a veces todo lo que necesitamos es a alguien dispuesto a mirar a través de las grietas de esos muros, a ver más allá de las apariencias. Rafael le cogió la mano, apretándosela suavemente. No necesitaban palabras. Había entre ellos una comprensión que trascendía el lenguaje común, un vínculo formado en el momento exacto en que sus miradas se cruzaron por primera vez a través de aquel muro agrietado que separaba sus mundos. Ahora ya no había muros, solo puentes construyéndose, día a día, con la paciencia y la determinación de quien sabe que el camino hacia la curación nunca es recto ni fácil, pero es sin duda el único que vale la pena seguir. Y mientras el sol de Madrid brillaba sobre ellos, Elena supo, con una certeza que le calentaba el corazón, que su abuelo estaría orgulloso, que donde quiera que estuviese, José Carlos sonreía al ver que su nieta no solo había encontrado la verdad que él había intentado proteger, sino que también había encontrado algo igualmente precioso en el proceso, su propia voz, su propia fuerza, que amigos verdaderos para caminar a su lado, sin importar lo difícil que fuera el viaje.